Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de Escuela Sabática. Recuerde que en este nuevo trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el Desierto, segunda parte. Y esta semana que ya comenzamos en nuestra primera lección, el título es muy interesante, es un pacto de gracia. Y estoy seguro que a esta altura usted ya está memorizando ese texto que hemos de aprender, el cual se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 8, y ahí es el verso número 10. Vamos a leer ese texto. Mire cómo dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré para ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Muy bien. Así que con este texto que ya estamos aprendiendo, quiero invitarlo a que vayamos a Dios en oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por darnos la vida, la salud. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos acompañe en esta mañana en el estudio de su palabra y pedimos que nos guarde y nos pueda bendecir. Quede con nosotros, ten su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios el día de hoy. Y en nuestro primer apartado, para el día de hoy lleva por título Gracia para obedecer. Y en esta ocasión vamos a ver nuestra primera pregunta, que dice así: ¿por qué Dios confirmó su pacto eterno con Abraham a través de un juramento? Imaginemos ahora, Dios va a hacer un juramento y confirma este pacto a Abraham a través de esta manera. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en relación a este asunto. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 22. Y ahí vamos a leer el verso 16 hasta el verso número 18. Y leamos como dice allí. Y le dijo: por mí mismo he jurado, declaró el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y tus descendientes poseerán las ciudades de sus enemigos, y en tus descendientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Muy bien. La Biblia nos llama la atención que nos dice: por mí mismo he jurado. Esto es, establece un pacto con Abraham, pero lo hace con juramento. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Pues bien, quiero invitarle a que vayamos a la palabra de Dios y leamos el siguiente párrafo en la palabra de Dios. Leamos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 6, y ahí vamos a leer el verso número 13 hasta el verso número 18. Hebreos capítulo 6, verso 13 al verso 18. Y nos dice así: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, al decir: de cierto te bendeciré y multiplicaré tus descendientes. Así, habiendo Abraham esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los hombres juran por alguien mayor que ellos, y el juramento confirma lo que se dijo y pone fin a la controversia. Por eso, cuando Dios quiso mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, para que por los actos inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos refugiado en la esperanza propuesta. ¿Nos damos cuenta? ¿Por qué juró por sí mismo? Porque Dios no puede mentir. Muy bien, Dios es el Dios verdadero y Él no miente. Así que Él hace un juramento y jura por sí mismo. Esto es, los hombres, dice la palabra de Dios, hacen juramento y ponen fin a una controversia. Muy bien, pero tienen que jurar por alguien mayor que ellos. Sin embargo, Dios, no habiendo nadie mayor por quien jura, jura por sí mismo. Muy bien, y entonces tenemos consuelo en eso. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios es verdadera y cierta. Muy bien.
Pero quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo de la pluma inspirada, el cual está en Patriarcas y Profetas, página 387. Y nos dice así: esta promesa, la de Génesis capítulo 22, verso 18, dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. ¿Nos damos cuenta? Entonces Abraham entendió la promesa. ¿Nos damos cuenta? Él entendió a qué se estaba refiriendo, de qué estaba hablando Dios cuando le estaba haciendo una promesa, ¿no? Y confió en Cristo. Muy bien, pero vamos un poquito más allá. Leamos el mismo libro en otra página, página 148. Mire cómo nos dice: en el monte Moria, Dios renovó su pacto con Abraham y confirmó con solemne juramento la bendición que le había prometido a él y a su simiente por todas las generaciones. Entonces él renueva el pacto. Muy bien. Y acompáñame a leer el siguiente párrafo, que está en el mismo material, en la página 148. Mire cómo nos dice: Abraham era humano y sus pasiones y sus inclinaciones eran como las nuestras. Pero no se detuvo a inquirir cómo se cumpliría la promesa si Isaac muriera. No se detuvo a discutir con su dolorido corazón. Sabía que Dios es justo y recto en todos sus requerimientos y obedeció el mandato al pie de la letra. Muy bien. Así que entonces Abraham creyó. Muy bien. Le fue contado por justicia. Entonces cuando Dios le renueva el pacto, él creyó lo que Dios le estaba pidiendo y él obedeció. Muy bien. Bien, pues entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta nos dice así: ¿qué demuestra que la obediencia a la ley de Dios siempre será vista en la vida de los que están bajo el pacto de la gracia? Muy bien. Esto es, cuando nosotros estamos bajo el pacto de la gracia, la obediencia a la ley de Dios será manifestada constantemente. Leamos lo que la palabra de Dios nos dice y vayamos allá al libro de Génesis, capítulo 26, y ahí vamos a leer el verso número 5. Mire cómo dice: porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. La palabra de Dios nos dice que Abraham escuchó la voz de Dios y él entró en el pacto que estaba haciendo con Dios, el pacto de la gracia. Pero una vez que escuchó, él obedeció todas las cosas que Dios le estaba pidiendo. Muy bien. Pero vamos a ir un poquito más allá. Quiero que usted me acompañe a leer el siguiente párrafo en el Espíritu de Profecía, que nos dice así: el pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el Señor le declaró: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. ¿Nos damos cuenta? Entonces, cuando Dios establece su pacto, Abraham escucha la voz de Dios y él obedece los mandamientos de Dios, y entonces Dios establece el pacto con él. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos un poquito más allá. Leamos el siguiente párrafo. Mismo libro, página 389, nos dice así: el apóstol Pablo presenta claramente la relación que existe entre la fe y la ley bajo el nuevo pacto. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera antes establecemos la ley. ¿Nos damos cuenta? Cuando entramos en la gracia, no destruimos la ley, no desechamos la ley, no decimos ahora estoy bajo la gracia, no necesito más la ley. Sino que Pablo dice que establecemos la ley, decimos que la ley es correcta. Pero vayamos al siguiente párrafo, acompáñame a leerlo. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne,
esto es, no podía justificar al hombre porque éste en su naturaleza pecaminosa no podía guardar la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Por qué viene esta parte de la carne y el Espíritu? Porque recuerde que Dios iba a poner en nuestros corazones la ley de Dios, la iba a escribir en nuestra mente, y una vez que esto ocurriera, ya no andaríamos conforme a los deseos de la carne. La carne es débil, la carne no puede obedecer la ley de Dios, pero andaríamos conforme al Espíritu que escribe la ley en el corazón, y entonces podríamos obedecerla de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido aquí, así que ya sabemos ahora, ¿no? Nosotros tenemos la promesa también, y Dios quiere hacer ese trabajo en su vida. Muy bien, pero ahora vamos a tener una oración. Quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos pedir que su buen espíritu pueda estar en medio de nosotros, escribiendo su ley, de tal forma que también podamos ser herederos de la promesa, y también podamos estar en el pacto que Dios estableció con Abraham y con su descendencia. Pedimos que nos ayude cada día para que podamos también manifestar que vivimos bajo la gracia en obediencia a sus mandamientos. Pedimos todo esto, así como el perdón de nuestros pecados y una bendición para aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.